Se tenían dudas sobre qué podría pasar y ahora las cuentas lo dejan claro, blanco sobre negro en los trimestrales de UBS. La adquisición forzosa de Credit Suisse le anima en números, resultado récord para los suizos de casi 30.000 millones de dólares en la primera mitad del año, 7 veces más que hace un ejercicio y como parte de su decisión por integrar completamente Credit Suisse. La que se quedó en marzo, la mayor parte de los beneficios netos de la segunda mitad del 23 se concentran en el segundo trimestre del ejercicio en el que el grupo ha ganado casi el 90% de los beneficios totales de este horizonte temporal, precisamente y cuando ha puesto en marcha y pisado el acelerador sobre la integración de su antigua competencia. Mientras tanto, UBS Credit Suisse se sabe hoy que van a operar por separado hasta su fusión legal prevista para 2024. La marca y las operaciones de Credit Suisse, el logotipo, se van a mantener hasta que se complete la migración de todos los clientes de un sistema a otro. Eso se espera que ocurra en 2025, según ha avanzado el director ejecutivo de la compañía, Sergio Ermotti. Además, en una decisión más o menos esperada, también UBS ha anunciado que la marca internacional va a decir adiós de aquí a año y medio. UBS también anuncia hoy que se va a quedar con la filial doméstica de Credit Suisse en el país de origen. Día que va de citas, la próxima la del presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Han programado una reunión el próximo 4 de octubre en la ciudad rusa de Sochi, a las orillas del Mar Negro. En el encuentro se van a abordar, entre otros temas, el acuerdo de exportación del grano del cual Moscú se desmarcó hace ahora semanas y que ha provocado ciertos terremotos en los mercados internacionales de materias primas. El hasta ahora ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha presentado oficialmente su dimisión este jueves, mes y medio después de unas polémicas declaraciones sobre Ucrania en el marco de la cumbre de la OTAN de Vilna. Su sustituto, el hasta ahora secretario de Energía, Grant Shapps, y Wallace se va después, decíamos, de una disputa. El 15 de julio avanzaba que ya no se iba a presentar a la reelección como diputado en las próximas elecciones y que dejaría el Consejo de Ministros días después de afirmar en aquella cumbre de la OTAN de Vilna que el Reino Unido no era un servicio de paquetería de armas al estilo de Amazon para Ucrania e instado a Kiev a ser sabio y mostrar gratitud para quienes los apoyan. Dato de inflación en Europa, en la zona euro en agosto preliminar, 5,3%, no cumple con las expectativas del mercado. Es posible que se vea ahora una subida en los precios y ello abocar al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés. Podría indicar el dato preliminar de hoy que la desinflación ha terminado y que no va a haber más bajadas en este indicador del IPC. El dato peor de lo que esperaban los analistas, que habían calculado que la inflación caería a agosto al 5,1%. La cifra sigue además muy lejos de ese objetivo de Lagarde del 2%. Por su parte, la subyacente, la que excluye por volatilidad, precio de los alimentos o de la energía, los más volátiles del mercado, se modera ligeramente, el 5,5 de julio, ahora 5,3. Pese a la subida de la inflación armonizada hasta el 2,4%, España se sitúa como el país de la Unión con menor presión de precios, empatado prácticamente con Bélgica. Las subidas rebotan en el entorno de las 6 décimas en el último mes. Y luego está la actividad industrial de China, que vuelve a contraerse en agosto, quinto mes consecutivo. Gestores de compras, PMI manufacturero, que retrocede, situándose en agosto por debajo de la zona de los 50 enteros. Ya saben cuándo se indica expansión o contracción de la economía. El indicador se mantiene por debajo de este umbral. La evolución de la industria china atisba ya una ligera recuperación. El subíndice de producción, eso sí, se eleva 1,7 enteros respecto al mes de julio. Palabras hoy sobre la mesa, las que llegan también desde el Gobierno en funciones. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, decía a primera hora en la cadena SER que está hablando intensamente con la Comisión Europea para obtener cuanto antes
la adenda de la fase 2 del plan de recuperación, tras lo cual va a solicitar el cuarto pago de los fondos Next Generation, unos 10.000 millones de euros, para que dice puedan llegar justo antes de finales de año, y todo a pesar de que lo más seguro, si se mantiene la parálisis política, haya que prorrogar los presupuestos generales, el proyecto de ley, a lo largo de 2024. Jueves 31 de agosto, cierre del mes en el que los resultados vuelven a atacar al mercado y se tenían dudas sobre qué podría pasar, pero ahora las cuentas lo dejan claro. Blanco sobre negro, lo decíamos en sumario, en los trimestrales de UBS. La adquisición forzosa de Credit Suisse lo anima básicamente en números. Resultado récord para los suizos de casi 30.000 millones de dólares en 6 meses, la primera mitad del año, 7 veces más que hace un ejercicio, y como parte de su decisión por integrar completamente la estructura de Credit Suisse, decisión a la que le obligaron prácticamente también desde el Ejecutivo helvético para evitar un descalabro de su sistema financiero. La mayor parte de los beneficios netos de la segunda mitad del 23 se han concentrado en el segundo trimestre del año, en el que el grupo ha ganado casi el 90% de los beneficios totales, precisamente cuando ha puesto en marcha y ha pisado el acelerador sobre la integración. UBS admite en un comunicado que prácticamente todos los beneficios proceden del fondo de comercio negativo derivado del hecho de que UBS se haya hecho con Credit a instancias del Ejecutivo de Berna, muy por debajo de su valor de mercado, 3.000 millones de francos suizos, lo que representaba un descuento del 60% con respecto al precio de cotización en el mercado que tenía Credit justo antes de las turbulencias de marzo. UBS se ha visto obligado a asumir 238.000 millones de activos ponderados por riesgo de Credit, aunque lo que nos dicen es que ya se han estabilizado los depósitos en los últimos meses con flujos de 18.000 millones trimestrales. Bien, ¿qué ha pasado con los clientes? Un dato importante en estas cuentas. UBS dice que ha registrado en sus números la mayor entrada neta de liquidez en más de una década, 16.000 millones de dólares. Pero claro, ahí está el traspaso de clientes de la Credit Suisse, que poco a poco se va desvaneciendo. Objetivo ahora, recortar los costes en más de 10.000 millones de dólares. Y bueno, parte de este plan para gastar menos pasa por despedir a 3.000 empleados en un mercado interno, mientras que lo que quieren es cuadrar cuentas con lo que viene desde el extranjero. Sería, y según dice el director ejecutivo Sergio Ermotti en Bloomberg, sería casi imposible extraer ahorros de la adquisición sin pasar por personas y por plantilla. Solo en Suiza 3.000 puestos menos, e importante un número porque es la primera vez que se da una cifra concreta sobre cuántos puestos de trabajo costará esta fusión masiva, aunque los despidos forzosos en Suiza probablemente van a ser más de todo lo que venga del extranjero para UBS, la reducción total de la plantilla que tenía Credit. Reseñables, los números sí, porque la adquisición incrementó la plantilla de UBS en 45.000 personas, se quedó con unas 120.000 nóminas y al parecer no le traen a cuenta. Lo que quiere hacer en los próximos años UBS, nos dicen, es recortar los costes de personal a nivel mundial en unos 6.000 millones de dólares. Esto representa más de la mitad de la promesa de Ermotti de recortar los costes en unos 10.000 millones. Alrededor de una décima parte solo en Suiza, y resultado de la decisión de UBS de mantener la unidad helvética de Credit en aquel país. Quieren hacerlo, y todo con salidas voluntarias a nivel mundial. Alrededor de 8.000 empleados de Credit ya se han ido desde principios de año, en parte resultado de las reducciones de costes iniciadas por Credit antes de ser incluso adquirida después de la operación que lo aceleró todo. Bueno, entradas de capital de estas cuentas que son testigos de las subidas en bolsa para el valor. A esta hora de la tarde en Zúrich aminoran las ganancias, pero los títulos rebotan. Lo están viendo ustedes mismos en pantalla, un 55% han llegado en intradía a superar los 7 puntos porcentuales de hueco alcista, gracias a las palabras que hemos ido analizando de Ermotti en Bloomberg a primera hora. En el segundo trimestre, en el que Credit tuvo números negativos, en junio se ha visto con entradas positivas después del cierre de la operación. Recuperar a los clientes que habían abandonado Credit, dicen ahora desde UBS, es una medida clave para avanzar en la integración del antiguo rival. El propio negocio de gestión patrimonial, el de UBS, registró entradas 16.000 millones en 3 meses, el mejor segundo trimestre en más de 10 años. La unidad de patrimonio, pero de Credit, fue la que
vivió una mayor salida. Los clientes llegaron a retirar casi 30.000 millones de dólares. Flujos trimestrales que han sido positivos hasta ahora, con 1.000 millones en dinero nuevo neto regresando a la unidad de patrimonio de Credit. Datos de hasta hace apenas 2 días del pasado 28 de agosto. El caso es que, como decíamos, UBS y Credit van a operar completamente por separado, al menos hasta su fusión legal prevista para 2024. Marca, operaciones, logotipo de Credit que se van a mantener hasta que se complete toda la migración de los clientes de un sistema a otro. Eso espera que ocurran, según Hermoti, en 2025. Una decisión más o menos esperada que para UBS marca el final internacional de Credit Suisse. También anunciaba que se va a quedar con la filial doméstica de la entidad, aunque allí puede que siga manteniendo su nombre. El mercado barajaba que el grupo podría directamente escindir el negocio, sacarlo a bolsa, pero la banca doméstica a día de hoy, según estos números, recordamos históricos para UBS, ha sido un fuerte generador de beneficios para Credit. Hace ahora un año fue la única división rentable de una entidad que representó otrora el mayor equipo financiero de Europa y que ahora precisamente se va envuelta en un escándalo que le ha llevado a su desaparición. A cuenta de lo que sucede en el mundo y que nos da contexto para entender los números algo mejor, hoy también se ha conocido por la agencia Reuters que es probable que el presidente chino Xi Jinping se salte la cumbre de líderes del G20 en la India la próxima semana y que por los problemas que hay en la frontera entre esos dos gigantes asiáticos, los dos países más poblados del planeta, directamente no vaya ni a ver personalmente a Narendra Modi. Dos funcionarios indios, un diplomático radicado en China y otro funcionario que trabaja para el gobierno de otro país del G20, han hablado con la agencia británica, no han dicho quiénes son, pero han confirmado esta noticia de las últimas horas diciendo que lo que se espera concretamente es una visita así de un chino, del primer ministro, de Li Qiang, que representará a Pekín en la reunión del 9 y del 10 de septiembre en Nueva Delhi. Próxima cumbre, la propuesta para conversaciones de cara entre los dos líderes es la reunión de líderes de la cooperación económica Asia-Pacífico, va a ser en San Francisco entre el próximo 12 y 18 de noviembre, algo que de momento está completamente en el aire. Citas va el asunto y la próxima, la que vamos a tener en el horizonte más cercano, más allá del Ecofin en Santiago de Compostela a partir del 15 de septiembre o la reunión del Banco Central Europeo el día 14, es la del presidente ruso Vladimir Putin con el homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Han programado una reunión. El 4 de octubre se van a reunir en la ciudad rusa de Sochi, a orillas del Mar Negro, un enclave más que simbólico en esa zona en la que los ataques se intensifican con drones entre Ucrania y el ejército de Vladimir Putin por el control de la ruta marítima y de salida, sobre todo de los cargueros en este territorio, tanto de petróleo como de cereales, al resto del mundo. En el encuentro, el turco y el ruso se van a ver para abordar, entre otros temas, el acuerdo de exportación de grano, del cual Moscú se desmarcó hace ahora unas semanas y cuyos auspicios internacionales por parte de Naciones Unidas han pedido volver a poder recuperar todo este conflicto. Bueno, hemos tenido también en Toledo cita de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, cita a la que ha asistido también el ucraniano Dmitry Kuleba. Vamos con el resumen en unos minutos, antes pausamos para publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y
Y hablábamos ese cierre del mes de agosto en el que los ojos del mundo también han estado por la guerra en Toledo, en la ciudad española, cita en la que se va a hablar, se ha hablado también del acuerdo de exportación de cereales cuando Ucrania de momento ha dado la panzadilla. Dice hoy que estudia una alternativa para el acuerdo del grano, pero sin la contraparte del conflicto, sin Rusia y sus, dice literal Dmitry Kuleba, el ministro de Exteriores, juegos del hambre y del chantaje. Lo escuchamos en su comparecencia al cierre de la reunión con los homólogos europeos en Toledo. The alternative grain corridor, sea grain corridor that does not involve Russia, is possible. We have to make it function in a sustainable, way. We can achieve that together, and when we do it, the world food security will not depend on Russian hunger games and blackmail. So we agreed today that we will keep working on looking into the ways and work on how to make this grain corridor. Bueno, hablaba de ese corredor del grano, Kuleba, en el contexto en el que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, también ha cargado y directamente contra el Kremlin. En concreto, aquí lo que dice es que está causando problemas con los precios de los alimentos en el mundo, que esto es realmente causa de esa salida de Rusia del acuerdo del grano y no de las sanciones occidentales, que a su juicio son las acusaciones que ha lanzado Moscú en los últimos tiempos. And the fact that Putin didn't want to renew the plan to export grains from Ukraine has certainly weakened the position of Russia. Because people start understanding that the problems of food in the world are not created by our sanctions, but by the attitude of Russia, not letting the grain from Ukraine be exported. Bueno, mientras tanto, palabras en rueda de prensa de Kuleba que ha pronunciado junto a José Manuel Álvarez, lo veían ustedes en pantalla hace unos minutos, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, quien ha hablado de otro asunto, ha hablado de lo sucedido en Gabón. Dice que es un verdadero golpe de Estado, primeras horas en las que nadie se atrevía a confirmar si tendría éxito o sería un fracaso hace unos años, aunque Álvarez lo que dice es que el golpe de Estado ya está en sus primeros momentos. Analizando la situación, pero claramente estamos ante un golpe de Estado que está en sus primeros momentos y estamos en estos momentos hablando entre todos los colegas, recabando información a través de nuestra embajada para hacernos un planteamiento de una situación que a estas horas sí ya evidentemente se constata como un verdadero golpe de Estado. A pesar de todo, el Ministerio de Asuntos Exteriores lo que confirma es que los civiles españoles que se encuentran en Gabón no van a ser repatriados hacia nuestro país de momento. El caso es que el hasta ahora ministro de Defensa y mirando a otros derroteros en Reino Unido, Ben Wallace, ha presentado también hoy oficialmente su dimisión, mes y medio y después de unas polémicas declaraciones sobre Ucrania en el marco de la pasada cumbre de la OTAN en Vilna. Su sustituto, ahora lo analizaremos a fondo, será el hasta ahora secretario de Energía, Grant Shapps. Wallace se va después de que el 15 de julio ya nos avanzara que no se iba a presentar a la reelección como diputado en las próximas elecciones y que dejaría el Consejo de Ministros días después de afirmar, decíamos en Vilna, que Reino Unido no era un Amazon de armas, un servicio de paquetería de armas para Ucrania, e instado a Kiev a ser sabio y a mostrar gratitud para quienes lo apoyaban. Minutos después, esas palabras fueron matizadas por incluso el primer ministro, por Rishi Sunak, aunque de momento y dimite Ben Wallace a la espera de lo que pueda suceder en los próximos tiempos. Shapps, el caso es que el nuevo ministro de Defensa, el que ahora y en lo que viene de momento se va a tener que relacionar por parte del Reino Unido con directamente el ejército ucraniano. Grant Shapps es uno de los grandes supervivientes del Partido Conservador. Nos hemos preguntado quién es. Bueno, convocado a altos cargos por 4 de cada 5 de los últimos primeros ministros, tuvo una vida anterior como empresario. Arrancó una carrera política con el tiempo y su disciplina le ha llevado a ser caracterizada por su capacidad para eludir los escándalos y para juzgar correctamente al menos las tendencias emergentes en un panorama político tan cambiante como es el británico en los últimos tiempos, es del Brexit. Su última recompensa es ese preciado puesto de secretario de Defensa. Shapps se enorgullece de sus instintos políticos, de hecho se ganó el apoyo y el apodo de asesino de la hoja de cálculo por su costumbre de vigilar las incipientes rebeliones conservadoras. Incorporado y por primera vez a un ejecutivo efímero gabinete de Liz Truss, a pesar de haber respaldado originalmente a su rival Rishi Sunak, ayudó también a provocar la caída de Theresa May. Fue uno de los partidarios originales de Boris Johnson
que le dijeron cuando se fue que ya era la hora de que abandonara el cargo. Como secretario de Energía, lo que ha hecho Schatz es impulsar la agenda de Sunak para diversificar el suministro de energía, para reducir la dependencia de Rusia, aunque a principios de mes, en una entrevista con Político de la que nos hemos hecho eco, reveló diversos planes para una conferencia en Londres sobre seguridad energética, prevista en cualquier caso para la primavera del 24, con el objetivo de coincidir con el segundo aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En un momento fortuito, de hecho, llegó a realizar una visita oficial a Ucrania la semana pasada justo, que ahora va a ser en principio la primera de muchas. Le puso a Sunak hace unos 7 días en la primera línea de fuego para mantener relaciones directas y abiertas con el ejecutivo de Volodymyr Zelensky. Y la tasa de reinversión de los productores estadounidenses de petróleo de esquisto alcanza ya su nivel más alto en 3 años, en el segundo trimestre del 23, aunque la trayectoria reciente no va a durar mucho. Es la última investigación, es el resultado de la última investigación de Rystad Energy. El análisis se centra en un grupo de 18 empresas públicas, incluidas las principales, que en conjunto representan alrededor del 40% de la producción total de petróleo de esquisto de Estados Unidos en el último ejercicio. La tasa de reinversión del grupo ha sido del 72% en el segundo trimestre, por encima del 58% del primero, y la más alta desde el 150% observado durante el segundo trimestre de 2020. Recuerden, justo cuando salíamos de los primeros meses de parón por la pandemia de la COVID. La tasa de reinversión es la relación entre los gastos de capital y el flujo de operaciones, el flujo de caja de las operaciones, aunque en años pasados a menudo superaban el 100%, servían como claro indicador de la voluntad de la industria de gastar para aumentar rápidamente los volúmenes. Ahora no lo es así. Este motor clave en las primeras etapas de la revolución del esquisto poco a poco se va quedando sin potencia. Y mientras tanto, más de la mitad de las empresas alemanas le dicen no a la Agenda 2030, a la transición energética, porque a su juicio tiene efectos negativos sobre su competitividad. Es lo que se desprende de la última encuesta del barómetro de la transición energética realizada por la Cámara Alemana de Comercio e Industria. El abandono progresivo de la energía nuclear, la generación de electricidad a partir de gas y de carbón o el aumento de las tarifas de la red eléctrica han supuesto una carga a largo plazo para Alemania como emplazamiento empresarial, mientras que el desarrollo de nuevas ofertas en energías renovables e hidrógeno avanza con lentitud. En la encuesta, realizada a más de 3.500 empresas de todos los sectores y regiones de Alemania, el 52% de las empresas lo que afirma es que la transición energética tendría un impacto negativo o muy negativo en sus propios negocios, mientras que apenas un 13% dice que va a ser positivo o muy positivo. Y mientras tanto, según arranca la última operación retorno en dispositivo de la Dirección General de Tráfico por los que quedan de volver de las vacaciones de verano, ojo al dato, si paran en gasolineras, el precio medio de los carburantes ha encadenado ya su 8ª semana consecutiva de subidas, con lo que acumulan un encarecimiento de hasta el 12% y harán vivir una de las operaciones retorno de las vueltas de vacaciones de verano más caras de toda la historia. En concreto, la gasolina se ha encarecido esta semana un 0,65% con respecto a los números de hace 7 días, para situarse en los 1,72 euros el litro, el que es su valor máximo en lo que va del 23 y el más elevado desde finales de noviembre. Aunque entonces estaba vigente la subvención de 20 céntimos por litro implantada por el gobierno de Sánchez por la crisis de la guerra en Ucrania, hoy en parte ese efecto se ha diluido. Por su parte, el diésel también encadena 7 semanas consecutivas de subidas. Aquí el encarecimiento es de hasta 6 décimas para alcanzar los 1,61 euros el litro, el nivel que no se marcaba desde mediados de febrero, según los datos del último boletín petrolero de la Unión Europea. Y la división canadiense en el mercado del gigante petrolero estatal de Malasia, de Petronas, planea estudiar la viabilidad de construir una planta petroquímica de $1.300 millones en el centro de Alberta, con el objetivo de exportar hidrógeno a los mercados asiáticos. Lo va a hacer desde el año que viene, según avanza el diario nipón Nikkei Asia. Petronas Energy se ha asociado con Itochu y una compañía de oleoductos anónima con sede en Calgary,
en un estudio de viabilidad sobre una instalación capaz de producir 1 millón de toneladas de amoníaco por año mientras captura el carbono emitido en el proceso. Bueno, desde las 11 de la mañana hemos ido analizando y adelantando aquí el dato de inflación de la eurozona en agosto en Negocios Televisión, el dato preliminar, 5,3% de incremento, que tiene un problema, no cumple con las expectativas del mercado. Es posible que se vea una subida de la inflación y esto es lo que adelanta el número, un dato que podría indicar que la eurozona ya no vive de la desinflación que anunciaba hace unos meses y que podría haber terminado este proceso de ajuste de precios a la baja y no vivir más recortes en lo que viene. El dato, peor de lo que esperaban los analistas, que habían calculado que la inflación caería, eso sí, un poco más, al 5,1% en el mes de agosto, cifra que además sigue muy lejos del objetivo del 2%. Ya saben, esa métrica meta que ya utiliza el Banco Central Europeo para definir lo que es estabilidad o no de precios, y que ya hay algunas voces como la de Holzmann del Banco Nacional de Austria que ya piden como una vez se pase la crisis podría hablarse de un incremento en este objetivo de política monetaria de hasta 4 puntos porcentuales. Por su parte, la inflación subyacente, la que excluye por volatilidad de los precios de la energía, de los alimentos frescos, los que más cambian a lo largo del tiempo y como consecuencia del corto plazo, se modera ligeramente. Aquí del 5,5 de julio, 2 décimas, 5,3 en agosto. Tras la última reunión del Consejo de Gobierno, la presidenta Christine Lagarde ya abrió en el BCE la puerta a una pausa en septiembre en el actual ciclo de subidas de los tipos de interés que dura ya un año. Si la evolución de los precios era favorable, sin embargo, el mal dato de agosto lo que da ahora son alas al Banco Central Europeo para que esto no suceda, un contexto en el que la política monetaria tiene el problema para acabar con la inflación. En este caso, y pese a la subida de la inflación armonizada, pese a la subida de esos precios más armonizados para la Unión Europea, desde el 2,1% en julio se firma un incremento, 2,4% en agosto. Y aquí el dato por desagregados lo tenemos y lo están viendo ustedes en pantalla. España se sitúa como el país de la Unión Europea con menor presión de precios, empatado ahora con Bélgica, una subida que si vemos el dato mensual vemos un repunte del 0,6%. Datos oficiales de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, de Eurostat, mientras que se conoce en la jornada las actas del Banco Central Europeo. Se habló de una posible pausa en las subidas de los tipos de interés, aunque luego al final de todo Marta Vilar fue por la apuesta de incrementarlos en hasta 25 puntos básicos. El Banco Central Europeo, donde se menciona la palabra maldita, se puede decir, la estanflación, estancamiento e inflación, es decir, una situación donde tenemos recesión y también inflación, que es lo que parece que ahora vamos a tener en Europa. ¿Qué es lo que está diciendo el Banco Central Europeo en estas actas de la última reunión, la de julio? Bueno, pues dicen directamente que que ha emergido en esa reunión la preocupación de que pueda haber estanflación en Europa. Además, también hablan sobre otra cuestión muy importante y que casi que es todo lo contrario a lo que nos puede indicar la palabra estanflación. Dicen que en el mes de septiembre, que ya saben que se va a celebrar otra reunión del Banco Central Europeo, podrían también rebajar las perspectivas de inflación más cercanas ya al 2%. Saben además que en septiembre hay proyecciones, hay perspectivas económicas del Banco Central Europeo y dicen que eso podría ser así incluso sin la necesidad de seguir subiendo tipos en septiembre. Además también dicen que la espiral de precios-salarios estaría relativamente contenida, el riesgo de que haya una espiral de precios de salarios que pueda hacer que los precios vuelvan a subir. Así que una de cal y una de arena por parte del Banco Central Europeo. Esta inflación, y menciona una palabra casi maldita que desde el Banco Central Europeo no han querido mencionar anteriormente, y además también mención a que en septiembre podría no haber subida de tipos y aún así las proyecciones de inflación bajarían para el Banco Central Europeo. Pues a pesar de lo que digan las actas, de lo que se discutió en esa reunión del Banco Central Europeo, los mercados parece que no reaccionan ni mucho a lo que se está contando por parte del supervisor, ni siquiera al dato de inflación. Tenemos a esta hora de la tarde a la renta variable europea con ganancias mínimas. El IBEX no vuelve y no trata
no consigue volver a recuperar la zona de los 9.600. La subida a esta hora de la tarde, en todo caso, es del 0,45%, el índice de los más alcistas del viejo continente. El DAX está en cabeza con una subida para el Xetra hasta los 16.000 enteros, un hueco alcista del 0,81%, cuando en el resto de índices lo que estamos viendo son ganancias menores. París 9 centésimas arriba, 7.371, Londres mínimamente cae por debajo de los 7.500, y lo que importa también para Europa, las 50 mayores de capitalización, el Eurostoxx en el 0,34% de subidas hacia los 4.329 en este contexto en el que, si miramos al diferencial, las que más suben en la jornada son compañías como Adyen, un 2%, también revalorizaciones en el entorno del punto porcentual para Enel, para la química alemana BASF o Prosus, junto a Airbus o Deutsche Telekom, mientras que en zona de pérdidas, Pernod Ricard es el farolillo rojo de la sesión, 5,11 abajo, junto a otras compañías ligadas, en este caso al lujo, Louis Vuitton y a Hermès, los tenemos con cesiones en el entorno del medio punto porcentual para ellos. Media hora sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea, antes de conocer ese dato de deflactor de la inflación en Estados Unidos, ese dato PCE, vamos con publicidad y volvemos con el análisis. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Si nos íbamos mirando a Europa, volvemos atendiendo a los futuros de Wall Street, a la Bolsa de Valores de Nueva York. Tras conocerse ese dato PCE que analizamos en unos segundos, tenemos al S&P 500 rebotando, o el 0,31%, firmándose y asentándose sobre los 4.500 con un Dow Jones, un industrial que se mantiene en la cota de los 35.000. La revalorización aquí es un pelín más alta en futuros de medio punto porcentual y aboca todo a una apertura en Wall Street sobre el positivo para compras. El Nasdaq 100 también está en zona verde hasta los 15.499. Decíamos, catalizador de la jornada, ese deflactor de la inflación, ese dato PCE, el índice de precios del gasto en consumo personal en Estados Unidos, que poco a poco y en consonancia con lo que pide el mercado se acrecienta. Javier del Valle, lo tenemos en julio, el dato interanual, sobre un crecimiento del 3%, y si miramos incluso al dato mensual, la subida es de 2 décimas, en consonancia con lo que estaba previsto y con lo que se firmaba el mes pasado. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, tú lo has dicho, en consonancia con lo que estaba previsto. El mercado ya esperaba, Wall Street ya esperaba un repunte en el mes de julio de la inflación favorita de la Reserva Federal, el PCE, que a diferencia del CPI, pues tiene menor peso en categorías como por ejemplo podría ser la vivienda, y junto con ese rebote que ya vimos en la inflación del consumidor, en el CPI el mes pasado, pues el PCE ha seguido el mismo camino, y es que la inflación general pasa del 3% del mes pasado, si miramos el cambio en los últimos 12 meses, hasta el 3,3%. Era exactamente lo que esperaba Wall Street, ese repunte de 3 décimas porcentuales para volver a reacelerar en términos interanuales la inflación. Como bien has dicho, en términos mensuales la general se incrementa con respecto al mes pasado un 0,2%, sigue en línea el incremento con los que veíamos en los últimos meses, no hay una subida superior, pero sigue siendo un incremento del 0,2%, por lo tanto los precios en el último mes han vuelto a incrementar. Si miramos la medida subyacente, también repunta desde el 4,1% del mes pasado hasta el 4,2%, esa medida que excluye los alimentos y la energía parece ser que vuelve a repuntar 2 décimas, pero también Wall Street lo tenía contabilizado, y en términos mensuales también sube 2 décimas esa inflación subyacente. Así que bueno, un repunte que estamos viendo en prácticamente todas las economías mundiales estos meses, un cierto repunte tras este periodo de desinflación donde se acumulaba una racha de varios meses donde la tasa interanual se veía reducida.
pues ahora parece ser que esa tasa interanual vuelve a rebotar y veremos este rebote cómo de duradero es y sobre todo cómo de intenso, si realmente es un rebote para luego seguir llegando al objetivo del 2% de cambio anual o es un rebote que va a costar para la FED todavía llegar hasta ese objetivo. Hasta esta semana, Javier, habíamos analizado aquí en tu mismo programa que la FED estaba teniendo datos favorables para pausar la subida de tipos. Ha visto unos jolts, unas vacantes de empleo que han caído fuertemente hasta ligeramente por encima de los 8 millones. También hemos visto un dato de ADP, nóminas privadas, que caían hasta 177.000 nóminas, aunque siguen siendo positivas, se siguen generando nóminas privadas en el mes, es un nivel muy bajo con respecto a los últimos meses y con respecto a lo que esperaba Wall Street. Y también el crecimiento de los salarios se desaceleraba en la parte de ADP, por lo que todo esto ponía en un contexto en el que el mercado estaba celebrando que la FED pues, posiblemente pueda pausar. Ahora bien, visto este dato de PCE, veremos qué dice la FED, veremos cómo reacciona porque se le vuelve a repuntar, obviamente en las magnitudes que ya esperaba Wall Street y que ya descontaba, pero volvemos a tener ahí cierto repunte que seguramente a la FED y a Powell no le gusten. También te comento un dato más y es que se han conocido ahora mismo, como todas las semanas, las peticiones iniciales de desempleo, esas peticiones que cuentan cuando una persona se queda sin trabajo y pide la prestación por desempleo, pues eso contaría semanalmente, ¿no? Estamos viendo que salen en 228.000 peticiones iniciales esta semana, lo cual es un nivel todavía extremadamente bajo con respecto a la semana pasada, por ejemplo, que eran de 232.000 y con respecto a lo que esperaba el mercado, que era de 235.000. Las peticiones iniciales de desempleo siguen prácticamente en mínimos y eso demuestra que todavía el mercado laboral, por lo menos, aunque esté ajustando la demanda y la oferta, como ya dijo Powell con las JOLTS, con las vacantes de empleo, todavía en la parte de desempleo no se está generando un desempleo masivo. A falta obviamente del dato de mañana, del dato del viernes, donde conoceremos la tasa de desempleo final, veremos si se mantiene en el 3,5%, pero hoy datos que, a pesar de que esta semana estaban siendo datos beneficiosos para que la FED pausase, hoy datos que podrían mostrar a lo mejor cierta duda sobre una potencial subida más. Veremos qué dice Powell y qué dicen el resto de miembros. Momento este dato de paro semanal, esas renovaciones de subsidios por desempleo es el más bajo de las últimas 4 semanas. Javier del Valle, como siempre, gracias, un placer. Y mientras tanto, situación económica sobre la que ya hay reacciones. La primera, la de la gestora de fondos, AXA Investment Management. La zona euro, y a su juicio, tras el dato de inflación, dice que se encuentra en una posición muy específica. La nueva caída del PMI y de las encuestas IFO en Alemania en el mes de agosto lo que confirman es que Berlín sigue teniendo grandes dificultades para salir de ese modo de recesión, estancamiento de los últimos 3 trimestres. El nivel actual de los dos indicadores, dice AXA, es coherente con la contracción del PIB del tercer trimestre. En este caso, la sensibilidad específica del ciclo manufacturero, la industria mundial y en particular de la escasa tracción de China, de la que todo el mundo se podría haber apoyado, puede ser una buena explicación de estos malos resultados. También puede influir en cuestiones más estructurales, con un descenso de la competitividad en sectores clave para la industria automovilística, por ejemplo. Y a juicio de la gestora, lo que es más novedoso es otro asunto. Y por lo tanto, probablemente más preocupante, es que países que hasta ahora lo estaban haciendo relativamente bien, también resisten. En este caso, Francia en el foco, por lo que preocupa en una Europa que, según AXA, se enfrenta a un doble golpe de tipos altos y de bajo crecimiento. Bueno, y mientras tanto, el gráfico que estaban viendo ustedes en pantalla, la gestora habla también sobre Estados Unidos. Dice que no podría estar más lejos de una situación del superciclo de deuda. Muy al contrario, dice que la ausencia de un exceso de apalancamiento en el sector privado antes de que la Reserva Federal se embarcara en su racha de subidas es una de las razones clave por las que, al menos hasta ahora, el endurecimiento de las condiciones monetarias no ha tenido un impacto adverso masivo en la economía estadounidense, aunque esto no significa que todo vaya bien allí. En gran medida, el actual problema de Estados Unidos, a juicio de la compañía, es que sigue siendo y creciendo demasiado deprisa para que resulte obvio que la última milla de la desinflación de la que muchos hablan, la de volver al 2%, sea probable, sin un mayor endurecimiento monetario, o al menos manteniendo durante un periodo largo de tiempo este actual nivel de endurecimiento de política monetaria. Por eso, en la opinión de la gestora, dice que uno de los argumentos más importantes de Powell es su insistencia en la necesidad de mantener duras las condiciones monetarias por un periodo de tiempo largo, no dice hasta dónde, ni horizonte temporal claro, hasta que la FED de momento esté segura de que ha conseguido romper el espinazo a la inflación. El endurecimiento de las condiciones financieras, impulsado por el mercado, puede contribuir, dice, a que la Reserva Federal esté dispuesta a no subir los tipos en septiembre. Abre la puerta AXA aquí a una nueva posible pausa con respecto
de la de julio, la subida que hubo en julio, y replicando lo que tuvimos en junio. Esto también apoyaría, dice, la creencia de que en última instancia ni siquiera una economía al rojo vivo como la que dices la estadounidense puede permanecer eternamente inmune a unos costes de financiación cada vez más elevados que se transmitan adecuadamente a través de la economía. Mientras, por desagregados problemas de paro en Alemania, el desempleo germano aumenta más de lo previsto en agosto, mostrando las primeras grietas en lo que hasta ahora había sido un mercado laboral muy resistente. El número de desempleados rebota, 18.000 personas si miramos a términos desestacionalizados, de los por debajo de 3 millones. La tasa de paro se mantiene estable aquí en el 5,7%, cuando en agosto hay ofertas por 771.000 puestos de trabajo, 116.000 menos que hace un año. Ralentización de la demanda de mano de obra en el último ejercicio, que dice se mantiene de momento en un nivel elevado, aunque de momento para Alemania sigue habiendo problemas de paro. Bueno, y empezábamos el inicio de este informativo con la actividad industrial de China, que vuelve a contraerse en agosto. Lo hace por quinto mes consecutivo. El PMI manufacturero ha retrocedido. Se ha situado en agosto por debajo de la cota de los 50 enteros. Ya saben, la que separa contracción de crecimiento económico. Y pese a este retroceso en el octavo mes del ejercicio, a que el indicador se mantiene por debajo del umbral de los 50 enteros, 49,7 concretamente, la evolución de la industria china lo que atisba es una ligera recuperación. ¿Y por qué? Porque el subíndice de producción, es decir, lo que se está empezando a producir ahora, se ha elevado concretamente un 1,7% respecto a julio. El dato de nuevos pedidos también ha mejorado, lo ha hecho en agosto, mientras que el subíndice de empleo aquí ha empeorado levemente. El PMI no manufacturero, por su parte, frena la expansión y se queda ahora en la zona de los 51 puntos. Mientras tanto, la última hora pasa también por Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, de aquel país, Donald Trump, está en el centro de una nueva polémica por presuntamente haber inflado su patrimonio en cientos de millones en apenas una década. El objetivo, bueno, conseguir préstamos favorables, mejores condiciones de los préstamos para sus negocios. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha presentado hoy, ha levantado la alfombra una demanda civil contra el ex líder de su territorio. Según la demanda, Trump lo que habría hecho es aumentar el patrimonio personal en más de 2.200 millones en una década, 2011-2021. El problema, que lo habría hecho sin justificación alguna. La demanda se basa en una investigación de 3 años que reveló que Trump y su empresa manipularon el valor de sus propiedades, de los negocios, de las marcas, tanto al alza como a la baja, según les iban conveniendo, según el contexto de mercado. La fiscal lo que le acusa a Trump, a su familia también, es de violar las leyes estatales contra el fraude, contra el engaño, contra la falsificación, y pide que se les prohíba participar en cualquier actividad comercial en Estados Unidos, así como que se les imponga una multa de varios millones de dólares, no dice de cuántos. La demanda también busca recuperar los beneficios obtenidos ilegalmente por la familia Trump. Problemas económicos, en todo caso, los que se les suscitan ahora a China. El promotor inmobiliario Country Garden se enfrenta hoy a una prueba de crítica de confianza de los inversores, mientras los acreedores se preparan para votar sobre su propuesta de retrasar los pagos de 500 millones de dólares de bonos privados onshore. Se espera que en los próximos minutos, de hecho en nada, se dé a conocer el resultado de la votación sobre si retrasar o no este pago, obstáculo clave que Country Garden va a tener que superar mientras se esfuerza por evitar la cesación de pagos en medio de una crisis creciente financiera y la oposición de algunos acreedores del mercado. Bloque electoral en lo doméstico, un día después de la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de contactos de cara a la investidura. El portavoz de los conservadores, Borja Semper, reconoce que la propuesta que trasladaron a los socialistas, 2 años de gobierno, de legislatura como máximo, 6 grandes pactos de Estado, es difícil de negociar. Génova sigue contando con que Vox apoyará a Feijóo en su investidura pese a su propuesta al Partido Socialista, pero los 4 votos que harían a presidente a Feijóo de momento le siguen siendo una quimera. Palabras hoy sobre la mesa, las que llegan también desde el gobierno en funciones. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, decía a primera hora, lo hacía en la cadena SER, que está hablando intensamente con la Comisión Europea para obtener cuanto antes la adenda de la fase 2 del plan de recuperación, tras la cual solicitarán el 4º pago de los fondos Next Generation. Unos 10.000 millones de euros para que puedan llegar, decía, antes de finales de año. Escuchen.
presupuestos para el año próximo y si no se extienden los presupuestos de este año, que son unos presupuestos muy positivos porque nos permiten canalizar los fondos europeos. Le hablaba antes de un cambio estructural en España. No se entiende lo que estamos viendo en nuestro país en términos de fuerte creación de empleo, aumento del empleo sobre todo en las nuevas tecnologías, mejora y crecimiento de la actividad de mayor valor añadido y por tanto que nos dan más fortaleza para el futuro. Todo esto no se entiende sin los fondos europeos, sin el plan de recuperación y esos fondos Next Generation. Y es muy importante que se mantenga ese flujo y para eso los presupuestos generales del Estado de estos años han sido fundamentales y esto nos permitiría, el que tenemos en este momento, nos permitiría seguir canalizando los fondos el año próximo. Dice Calviño que ojalá el Gobierno tenga tiempo de preparar unos presupuestos generales del Estado para el año próximo, aunque no obstante apunta a que en caso contrario se extenderían los actuales, que son muy positivos porque permiten canalizar esos fondos europeos. De momento, impasse político y por lo tanto ese proyecto de ley que se suele comenzar a negociar en septiembre no va a ver la luz antes de finales de principios de año. 3/4 de hora sobre las 2 en punto de la tarde, antes del análisis, publicidad. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Mientras tanto, el lehendakari Íñigo Urkullu del Partido Nacionalista Vasco dice ahora que cree que ha llegado el momento de afrontar una interpretación de la Constitución del 78 sin necesidad de reformarla para avanzar hacia una España plurinacional que amplíe el autogobierno de Euskadi, pero también de Cataluña o de Galicia, y que reconozca a los territorios la capacidad de decidir todo ello de manera pactada con el Estado. Y para ello lo que propone es convocar en un plazo de un año una convención constitucional bilateral cuyo objetivo sería explorar la actualización del modelo territorial desde, dice, la lealtad de las partes. Así lo comenta Urkullu en un artículo de opinión que publica hoy el diario El País y lo hace en plena ronda de contactos del líder de la oposición de Feijóo con distintas formaciones, incluidas la nacionalista vasca, para intentar la investidura el próximo 26 y 27 de septiembre. Y también cuando el líder del PSOE, Sánchez, está negociando su propia investidura de manera, eso sí, más silenciosa porque de momento no tiene todavía el encargo del jefe del Estado, de Felipe VI. Y luego está el caso del expresidente de Cataluña, de Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, quien asegura que 15 días después del acuerdo sobre la mesa del Congreso no hay negociaciones en marcha con ningún partido político, ni socialista ni popular. En Twitter ha dicho que solo hay conversaciones con diferentes actores políticos, como las hubo durante la pasada legislatura, aunque avanza que se sabrá más en los próximos días. Pues vamos